Sí Banco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presenta. Ya tenemos en la línea subdirector de análisis económico y bursátil de CI Banco, James Salazar. Hoy vamos a platicar de algo, estamos a punto de una modificación en política monetaria o no. Esa es la gran duda de la siguiente reunión. Hay quien piensa que podría subir su tasa de fondeo 25 puntos base, sobre todo porque la inflación se ha mantenido alta. James, ¿qué hay de cierto en eso? Hola Alicia, buenas tardes. Buenas tardes, sí, bienvenido. Sí, pareciera que Banco de México va a reforzar el tema de la política monetaria. Efectivamente, la expectativa que tenemos y que coincide con la mayoría de los analistas es una alza de 25 puntos base y para dejarla en 4.75 la tasa de fondeo. Y aquí, como bien comentas, la razón detrás es la inflación. Habíamos visto una ligera moderación en los precios al consumidor durante agosto. La tasa anual había bajado a 5.59, pero ya en septiembre, una vez que se disiparon algunos de los efectos, sobre todo el tema del precio máximo en el gas LP, repuntó incluso por arriba de lo que esperábamos. Sí esperábamos un rebote, pero no tan fuerte. Y otra vez la tasa anual se ubica cerca de 5.90, hasta 5.87, y la subyacente igual, que es otro tema que preocupa. E incluso hay posibilidades de que cierre el año más arriba de 6%, entre 6.10, 6.15% la tasa anual. Y esto pues, lo que orilla o lo que provocaría es que Banco de México por tercera ocasión consecutiva incremente el costo del dinero, ¿no? Aquí lo que sigue muy fuerte el debate es si estas presiones inflacionarias son temporales o no. Esta discusión se ha agudizado en las últimas semanas, en los últimos meses, no solamente entre analistas y economistas, sino también al mismo interior del Banco de México, ¿no? Tenemos a dos subgobernadores, la subgobernadora Borja y el subgobernador Esquivel, que piensan que es temporal, y si efectivamente se trata de un fenómeno temporal, pues la política monetaria tiene poco efecto o poco margen de apoyar a que baje, porque generalmente los efectos de una política monetaria son rezagados o de mediano y largo plazo. Entonces por eso ellos seguramente van a seguir votando por mantener sin cambios la tasa de interés, pero si no es un fenómeno transitorio, si no es un tema más estructural, pues entonces sí convendría estar en esta política de alza de tasas, y creo que ese es el enfoque que ha estado tomando Banco de México o la Junta de Gobierno en su mayoría, tratando de anticiparse a un fenómeno que es incierto y no solamente exclusivo de México. Vemos en Estados Unidos la misma discusión, en Europa. Nadie sabe si efectivamente es transitorio o no. En el Inter, pues algunos bancos centrales se adelantan para cubrirse, porque si efectivamente no es un fenómeno temporal y la inflación se te puede salir de control, quizá después vas a tener que llevar a cabo medidas todavía mucho más drásticas, subidas mucho más fuertes, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante, quizá la cita más relevante de esta semana para los mercados financieros en México. Pues sí, es evidente, finalmente no, una elevación de la tasa puede no tener una gran influencia en los mercados financieros, dado lo que dicen poca profundidad de los mismos, sobre todo de la penetración del sector bancario, pero en general el dinero cuesta más y pues evidentemente sí es un efecto restrictivo. Hay que ver qué tanto pudiera considerar esto Banco de México a la hora de tomar una decisión de política monetaria. ¿Crees que lo que ha decidido la Fed la semana pasada influya? Sí, en sentido estricto, quizá no tanto para este año. O sea, nosotros lo que seguimos pensando es que no solamente esta semana, sino en las dos restantes del 2021, Banco de México va a seguir subiendo tasa de interés. En la primera mitad del 2022 le puede dar margen a la autoridad monetaria mexicana a hacer una pausa, incluso con la entrada del gobernador Arturo Herrera, que parece ser que está más cargado a no subir tasa de interés. La misma dinámica que traerá en ese entonces la tasa anual de inflación seguramente le va a permitir hacer una pausa en la primera mitad del año. El problema va a ser la segunda mitad del 2022, porque con lo que está pasando en la Reserva Federal, que ellos ya traen la idea de que para finales del próximo año llevar a cabo la primera alza de tasas, ya están muy divididos, mitad y mitad. Esto difícilmente México se va a poder desligar en ese sentido de lo que haga la Reserva Federal. Entonces,
si la discusión allá en Estados Unidos empieza a intensificarse por ahí de septiembre, pues seguramente el Banco de México va a tener, independientemente de los niveles que tenga de tasa de inflación local, muy probablemente va a tener que subir tasas por la dinámica que está generando la Reserva Federal y las implicaciones que tendría esto en los mercados financieros globales. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, James Salazar, subdirector de análisis económico y bursátil de CI Banco. Al contrario, Lisa, saludos, buenas tardes. Muy buenas tardes. Cibanco, el primer banco verde de México. Ser verde es una filosofía, no una moda. Y te preguntarás, ¿qué hace un banco verde? Lo mismo que todos los bancos, pero sin llevarse el mundo entre los pies. Queremos que inviertas tu dinero con nosotros, pero sobre todo, que tengas un futuro donde lo puedas disfrutar. Cibanco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Cibanco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presentó